Valmy Díaz Ibarra es socio propietario de Torres Playa Araujo. Tiene muchos años en la firma, ejerciendo con nosotros en Torres Playa Araujo, y es abogado de egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en Derecho Tributario en la Universidad Central de Venezuela. Como sabemos, es miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y tiene mucha experiencia en el área tributaria y en el área corporativa. Nuestro socio Balmi va a ser el moderador de la presentación del día de hoy. Y nuestro invitado especial, nuestro cordial amigo, el profesor Pedro Mujica, es director de la firma de agentes de aduanas, Bresan Aduanas, es abogado, colega, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello y licenciado en Ciencias Fiscales de la Escuela Nacional de Hacienda Pública, con estudios de especialidad en Ciencias Administrativas y mención en Gerencia General en la Universidad Central de Venezuela. Asimismo, el profesor Mujica tiene una especialidad en Derecho Financiero en la Universidad Católica Andrés Bello. Y en estos días estábamos recordando esa experiencia de Pedro Mujica. Es especialista en Derecho Internacional Económico y la Integración. Y por supuesto, también es docente de posgrado en la Universidad Central de Venezuela y en la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública. Es profesor invitado en Derecho Aduanero y el Comercio Exterior en la Universidad del Rosario en Bogotá. Eh, ¿Por qué decidimos hacer esta presentación? Bueno, yo le decía al profesor Pedro Mujica, bueno, que tiene mucha actualidad en estos momentos y está en todas las, en primera plana. Hemos estado en Cabecol, en la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, y él ha estado en distintas presentaciones, en distintas cámaras. ¿Y por qué? Porque sin duda este nuevo decreto de exoneración de aranceles es importante. Es importante porque, como decía anteriormente, tiene incidencia en las empresas. Ya veremos en la exposición de Pedro y en la moderación del doctor Balmi Díaz las incidencias que esto tiene, pero sin duda son normas excepcionales de liberación que tienen una interpretación o deben tener una interpretación restrictiva de acuerdo no solamente a la Constitución, sino de acuerdo a las normativas del Código Orgánico Tributario, pero en la economía magra, pequeña de Venezuela, y que en virtud de quizás de la política económica se ha vuelto muy importante todo el tema de las importaciones. Entonces vemos que ha habido, y quizás una pregunta para el ponente y una inquietud para el moderador, vemos que ha habido una política o una serie de decretos del 2018, algunos nuevos y otros de prórroga simplemente o extensión de esa liberalidad en materia de exoneraciones, y la pregunta que habría que hacerse es si eso responde realmente a una política fiscal o no, y cuál sería la consideración del ponente y la inquietud también del moderador. De tal manera que estamos ante un nuevo decreto que ya han pasado casi 2 meses, el 29 de diciembre del 2021, por supuesto basado en las normas generales. También habría una inquietud si esto en principio responde al artículo 77 del Código Orgánico Tributario, ¿no? Si es un decreto general en materia de exoneraciones. Habría que ver también qué piensa el ponente en ese sentido. Y por supuesto, este decreto, si es distinto a los otros o por qué se dicta nuevamente este decreto. Y también hacer relación al tema de la política fiscal. Y por supuesto que hemos escuchado a Pedro, por ejemplo, en mi caso, en la Cámara de Integración Económica Venezolana, es todo un tema importante, dada la excepción de, esta, de estas exoneraciones con todo el régimen, no solamente el venezolano, sino también relativo a los procesos
de integración, como puede ser el Mercosur, qué impacto tiene en ello. Y también me llama la atención qué impacto tiene en relación con las empresas que hacen bien Venezuela, las empresas venezolanas, en el sentido de se dan estos decretos de exoneración y estas extensiones, eh, y también cuál es la incidencia en el sector productivo nacional versus esa economía que puede catalogarse como economía de puertos. Eh, y por supuesto vamos a ver con la exposición del ponente todas las especificaciones que tiene en las distintas categorías y en los distintos grupos a los cuales bienes y mercancías o categorías a los cuales hace expresión el decreto. Bueno, sin más, le dejo la palabra a nuestro socio Balmi Díaz para que reciba al doctor Pedro Mujica y empezamos con la presentación para nuestros clientes relacionados y amigos de Torres Playa Araujo. Muy buenos días y bienvenidos todos a esta nueva videoconferencia de TPA. Gracias, Juan. Es para nosotros un gusto compartir estos temas con nuestros relacionados, aliados, clientes, y por supuesto es un lujo contar con la presencia del doctor Pedro Mujica, y quien como pocos maneja en Venezuela el tema aduanero, con la ventaja que siempre hemos identificado en el doctor Mujica, que refería Juan Domingo al resumir su hoja de vida, y es la capacidad que tiene Pedro de entender estos temas desde la perspectiva legal, como desde la perspectiva aduanera técnicamente específica. Y eso le va a dar siempre a él una ventaja como poco, ¿no? Adicionalmente a esto, los puntos que tocaba Juan Domingo nos ponen a cuestionarnos de manera significativa qué es lo que está ocurriendo en Venezuela, cuál es la política. Este tipo de decretos no son nuevos, ya les va a dar todos los detalles Pedro en cuanto a cuáles son las diferencias entre esta nueva versión y las anteriores que se han venido manejando en el país. Hay una cantidad de cuestionamientos efectivamente, pareciera que en cabeza de quien otorga este beneficio, los tributos aduaneros no encuadran dentro de los tributos internos, quizás por eso escapan de la observación que hacía Juan Domingo con respecto al artículo 77. Y lo que nos resta en este momento es escuchar al que sabe de la materia, nuestro experto y gran amigo, el doctor Mojica, quien nos va a dar todo el panorama y nos va a hacer, sobre todo desde un punto de vista práctico, una cantidad de observaciones con respecto a las necesidades que deben, los elementos que deben cumplirse, y para que el beneficio se pueda disfrutar, teniendo en cuenta además que es de muy corto alcance en el tiempo en la mayoría de los casos. Pedro, sin más, te dejamos la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Agradezco muchísimo la presentación, el cariño y el afecto, doctor Juan Domingo, doctor Balmi. Torres Playa Araujo es muy importante para mí en todos los sentidos como ejercicio profesional. Tengo grandes amigos y he tenido oportunidad de tener actividades profesionales muy interesantes, pero es que además de Torres Playa Araujo vinieron mis grandes maestros a quienes aprecio y quiero muchísimo. Tuve la fortuna de recibir clases del doctor Federico Araujo, del doctor Manuel Torres, el doctor Juan Garantón, de tal manera que es un lujo para mí, más bien, estar aquí, y les agradezco profundamente la invitación. Creo que las dos preguntas son puntuales, bien interesantes. Primero, esto responde a una política determinada. Creo que a lo largo del camino, cuando analicemos cada uno de los puntos que vamos a estar viendo, vamos a hablar de estos aspectos de política en cada uno de estos sectores de exoneración que tenemos. Y el tema importante también es el tema de si corresponde a un decreto general o no. Aquí hay de alguna manera, un punto bien importante, como lo anotaba el doctor Balbi, con el tema del derecho aduanero, si los tributos aduaneros están sometidos a estas normas del Código Orgánico Tributario o no. Y es que
ese es un tema que no está claro en Venezuela. Y no está claro en Venezuela porque cuando el legislador, el constituyente establece las facultades que tiene el Ejecutivo Nacional en materia tributaria, diferencia muy bien lo que llama los tributos y los clasifica de todas las maneras, pero además diferencia también y los llama los gravámenes aduaneros. Con lo cual, pareciera que los excluye de este concepto estricto de materia tributaria. Y desde luego que cuando vamos a los conceptos puntuales del principio de la legalidad tributaria, que es un no negociable en la materia, nos damos cuenta que los tributos aduaneros no responden efectivamente a esas características, porque en materia de tributos aduaneros, si algo tenemos es la delegación en cuerpos de rango sublegal, como el caso del arancel, donde se fuje el tributo, etc. Sin embargo, el tema no es sencillo porque lo importante no es que lo entendamos nosotros, sino lo importante es que lo entienda el legislador o lo entienda quien define la ley. Cuando usted verifica el artículo 147 de la Ley Orgánica de Aduanas que se incorporó en la reforma del decreto del año 2014, va a encontrar que el propio legislador aduanero define a estos tributos y los llama como tributos aduaneros. No los llama gravámenes aduaneros, aunque cuando usted revisa con detenimiento la Ley Orgánica de Aduanas, va a ver que a veces el legislador toma indistintamente la palabra impuestos de importación o la palabra gravámenes aduaneros para referirse al mismo fenómeno que en todo caso es el de la tarifa arancelaria. De tal manera que desde el punto de vista de aduana, no es un decreto general en mi opinión, porque por lo demás no está anulada la posibilidad que tiene el Ejecutivo de dictar otro tipo de exoneraciones en materia de aduana o de conceder inclusive en algunos casos de manera directa exoneraciones. Es un tema que no es sencillo para la discusión, que probablemente no nos da tiempo para meternos en esa discusión profunda, pero básicamente pareciera que el camino que ha tomado este decreto es decir, sí, inclusive en aduanas estamos unificando. ¿Y estamos unificando qué cosas? Las exoneraciones, porque tenemos que reconocer además que las exenciones en materia de aduanas están completamente abiertas y operan no solamente por las exenciones que otorga directamente la Ley Orgánica de Aduanas, sino por las exenciones que están previstas en normativa especial y que la Ley Orgánica de Aduanas acepta, a diferencia de la ley del IVA, por ejemplo, que no acepta lo que esté fuera del marco de su ley. Desde el punto de vista del IVA, entonces lo que se ha tratado es de integrar en un solo decreto las exoneraciones del IVA que estaban vinculadas con la actividad aduanera. De tal manera que pareciera que uno en el fondo dice, bueno, cuando se sentó la persona o las personas del equipo técnico a definir este decreto, probablemente tuvieron en mente ese concepto de armonización, pero coincido plenamente con el doctor Balbi que desde el punto de vista aduanero pareciera que no es, no solamente porque la naturaleza del tributo así lo señale, sino porque hay otro conjunto de exoneraciones que están previstos en la Ley Orgánica de Aduanas que pueden en un momento determinado ser dictados y que en mi opinión no estarían en contraposición con las normas del Código Orgánico Tributario porque serían aplicación directa y preferente de la norma aduanera. Hecha esa clarificación, voy a pedirles por favor, si me permite, ya estoy compartiendo pantalla. Entonces, para hablar del tema que nos ocupa el día de hoy, que es el decreto de exoneraciones. En primer lugar, hay una hoja de ruta que les propongo para que analicemos este tema. Es una pequeña introducción donde vamos a dar algunos elementos que son muy importantes para tener en cuenta cuando estemos leyendo el decreto o para la persona que es operador del decreto, para el empresario que va a verificar un decreto. Es muy importante que tomemos en cuenta estos elementos que vamos a estar señalando allí. Luego vamos a hablar de unos elementos esenciales y principios en materia de exoneraciones. Vamos a entrar al fondo del contenido del decreto y analizar los distintos tipos de exoneración, donde vamos a analizar, como decía mi apreciado profesor Juan Domingo, el tema de cómo es la política o cuáles son los aspectos políticos o de orientación de política económica o política de Estado que pudiéramos ver en cada uno de esos conceptos.
Un elemento que es muy importante, que es el tema de la documentación a ser presentada en la aduana por las personas que deseen acceder a este beneficio. Y luego, porque lo tenemos que hablar, porque es un elemento que es muy importante y hay que tener mucho cuidado, los supuestos de pérdida de exoneración y el régimen de sanciones, porque suponen los cuidados particulares que hay que tener, y dejaremos al final algunas recomendaciones. Entrando a la materia que nos toca, vamos a ver varios elementos que son importantes en este decreto. Cuando revisamos los considerandos del decreto, que de alguna manera nos deberían dar una pista sobre qué es lo que se quiere con el decreto, cuál es la orientación que se quiere con esto, vamos a encontrar que hay varios elementos que están allí presentes: la optimización y ordenación de los bienes y servicios, garantizar la existencia de materiales para la producción, y aquí viene uno de los primeros elementos ciertos para uno pudiera entender que de alguna manera el decreto está orientado más, o debería estar fundamentalmente orientado más, a la satisfacción de esa necesidad de el abaratamiento de la adquisición de materiales que sean requeridos para la producción. Mejorar la producción de productos de primera necesidad y de carácter estratégico. Y el elemento que toma contacto con la legislación aduanera específica, con el artículo 127, numeral 6 de la Ley Orgánica de Aduana, es el que está referido a satisfacer la demanda nacional de bienes para la industria manufacturera, agrícola, industrial, distribución de bienes de primera necesidad, lubricantes, textiles, calzados y medicamentos. Eso es lo que de alguna manera nos cuenta el decreto. ¿Qué nos va a decir la ejecución del decreto? Bueno, la ejecución del decreto y la opinión que tengan los sectores productivos nacionales sobre las mercancías que efectivamente gozan del decreto nos irá dando unas indicaciones sobre si efectivamente este decreto está cumpliendo esos objetivos que en un momento determinado se ha tratado. ¿Qué es importante tener en cuenta en este decreto? En primer lugar, los tributos que gozan de la exoneración. Los tributos que gozan de la exoneración en este decreto son el impuesto de importación, la tasa por servicios de aduana y el impuesto al valor agregado. ¿Qué cosas es importante que tengamos presente? En primer lugar, que no en todos los casos van a estar exonerados los tres tributos, número uno. Número dos, que en la materia que tiene que ver con el IVA, el tributo que está exonerado es el IVA de importación. La única excepción a la regla es el caso de los bienes del COVID-19, porque en los bienes del COVID-19, en ese caso, está exonerado inclusive la venta, el IVA en la venta de estos productos. Un elemento que es muy importante de tener en cuenta. Y otro tercer elemento, que hay un sector particular que es el de los contingentes arancelarios, donde la exoneración puede ser total o parcial. En la mayoría de los casos la exoneración es total, pero en ese caso del COVID, de los contingentes, de las mercancías del contingente arancelario, la norma señala que esa exoneración puede ser total o parcial. Muy importante tener en cuenta eso. Otro elemento fundamental, que es la columna vertebral de la orientación del beneficio, es el código arancelario que corresponde a las mercancías. El código arancelario de las mercancías es el punto de partida para poder saber si disfruto o no disfruto de la exoneración. Ojo, estoy diciendo el punto de partida porque a veces no siempre basta con el código arancelario. Cuando verifiquemos cada uno de los tipos de exoneración que vamos a evaluar, nos vamos a dar cuenta que en algunos casos, además del código arancelario, se requiere otras condiciones. Pero es muy importante, en todos los casos, que el código arancelario se encuentre dentro del listado de las mercancías que están siendo objeto de exoneración. Condición sine qua non para que pueda existir el beneficio. Otro elemento importante es las personas. Vamos a ver cuando estemos revisando cada uno de los puntos que en algunos casos algunas personas tienen que gozar de una cualidad especial para acceder al beneficio. Luego,
el significado de la vigencia del beneficio. Cuando el decreto habla del plazo de vigencia, que como bien acotaba mi querido profesor Balmi, el problema es que hay vigencias que son muy cortas. Y esto plantea problemas desde el punto de vista de la logística de la operación. ¿Por qué? Porque la vigencia de la exoneración se tiene que contar como el tiempo máximo para registrar una declaración en el sistema aduanero automatizado. ¿Qué significa eso? Que para el momento en que yo voy a registrar la declaración, ya tengo que tener en mi poder el régimen legal aplicable a las mercancías. Vamos a hablar de eso ahora más adelante. Si las mercancías están sometidas a un régimen legal, vamos a imaginarnos, por ejemplo, un producto alimenticio o un producto cosmético o un producto alimenticio más que todo, que está sometido a un régimen de registro sanitario. Tengo que tener el registro sanitario para poder realizar la operación de importación. Uno de los elementos importantes diferenciadores de este decreto respecto de los anteriores es que en los decretos anteriores, fundamentalmente el decreto del 2018, se dispensaba el cumplimiento del régimen legal. Cuando hablo del decreto del 2018, hablo del decreto que arrancó en el 2018, que estuvo vigente también en el 2019 y que estuvo vigente luego en el 2020, que fueron cambiados por sucesivos decretos. Pues bien, en esos decretos, algunos regímenes legales, una cantidad muy importante de ellos, fueron dispensados. No era necesario acreditar el cumplimiento del régimen legal. Y eso en un momento determinado puede causar cierta confusión porque el cumplimiento del régimen legal es una materia que es una naturaleza ajena a el beneficio en materia tributaria. El cumplimiento del régimen legal tiene que ver con la superación de cualquier tipo de barrera administrativa, de carácter económico o de orden público que haya sido requerida para la importación de las mercancías y que está normalmente identificada en las columnas 5 para el caso de las importaciones y 6 para el caso de las exportaciones en nuestro arancel de aduana. Entonces, vigencia del beneficio significa la última fecha para registrar una declaración aduanera, de tal manera que los amigos que nos están escuchando, que están trabajando en los departamentos de aduana y el comercio exterior, sabrán que hay que ajustar la logística porque es necesario tener a la mano documentos anteriormente en los casos en que es necesario tramitar un oficio de exoneración y en los casos en que es necesario tramitar un régimen legal. Otro elemento que es muy importante en cada caso es considerar las mercancías y sus estados. Fíjense que en este decreto hay una diferenciación respecto al estado en el cual se importan las mercancías. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque me va a decir en cada caso si la mercancía usada se admite también para la exoneración. La recomendación formal es, si no hay una mercancía usada que esté descrita dentro del beneficio, mi recomendación es no se ajuste usted o no presente una declaración ajustándose al beneficio, porque la orientación del decreto es identificar cuando son usadas o cuando son de primer uso o cuando son nuevas, de tal manera que esa distinción dentro del decreto es una distinción importante y no la podemos perder de vista cuando estemos interpretando estas normas. Otro elemento que es muy importante, las personas y el destino que se da a las mercancías. En materia de exoneraciones, la norma del artículo 129 de la Ley Orgánica de Aduanas advierte que en el caso de las exoneraciones, las mercancías siempre tienen que ser utilizadas exclusivamente por el beneficiario de la exoneración. Número 1. Número 2, tienen que estar destinadas al fin para el cual fue concedida la exoneración. El artículo 5, ordinal 16 de la Ley Orgánica de Aduanas regula los supuestos en los cuales, si yo necesito que una persona distinta utilice las mercancías o que se dé un destino distinto a las mercancías, entonces puedo tramitar una autorización previa que está regulada en el artículo 5, ordinal 16, numeral 16 de la Ley Orgánica de Aduanas.
Les recomiendo tener muchísimo cuidado con esto, con el tema de la administración de los inventarios. En general, la regla, cualquier inventario, desde el punto de vista del derecho aduanero, que haya sido ingresado al país con una exención de impuestos de importación o con una exoneración de impuestos de importación, cuando ese inventario vaya a ser enajenado bajo cualquier circunstancia, tenemos que analizar si estamos en presencia de la exigencia de una autorización previa. ¿Por qué? Porque de alguna manera la sanción de las normas, la sanción en las normas dice que se aplica a quien autoriza la enajenación, pero quien está en posesión de los bienes también está en el supuesto de que la administración aduanera, en ejercicio de su derecho de preferencia, le exija el pago por lo menos de la obligación tributaria en ausencia de la persona que eventualmente enajenó los bienes. Entonces, cada vez que vaya a haber una enajenación de bienes, siempre recomiendo saber ese inventario que estamos comprando, cuál es la naturaleza, si fue afectado, si fue beneficiado y si fue beneficiado, hasta qué punto necesitamos saber si se requiere o no autorización. Habrá otros elementos que habrá que tomar en cuenta, prescripción de obligaciones aduaneras, etcétera, etcétera. Muy bien. Los beneficios entonces están contenidos en la Ley Orgánica de Aduanas. Importante la persona, los destinos. El librito dice que todo decreto de exoneraciones debe proceder siempre y cuando no exista producción nacional de las mercancías. Y aquí ya vamos a diferenciar exoneraciones y exenciones. Fíjense ustedes que en el caso de las exenciones del IVA, para que exista la procedencia de la exención del IVA, las que están reguladas en los artículos 17, en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Aduanas, es requisito acreditar la no producción nacional o la producción insuficiente. Hay que presentarla en la aduana. La norma dice que opera de pleno derecho, pero es necesaria la presentación de la carta que certifica que no existe producción nacional o que la producción es insuficiente. Pero cuando la exención es aduanera, y probablemente venga de otras leyes, esa exigencia de no producción nacional no es aplicable para esos casos. Cuando estamos hablando de exenciones. Cuando estamos hablando de exoneraciones, que es el caso que nos ocupa, el principio fundamental es la acreditación o no de la producción nacional. ¿Cuándo se debe acreditar la producción nacional? En todos los casos. ¿Cuándo no se debe acreditar? Cuando expresamente la norma dispensa el cumplimiento de la obligación. Uno podría pensar, conforme al librito, que si se ha dispensado el cumplimiento de la obligación para determinadas mercancías es porque ya se ha verificado que en esos códigos no existe producción nacional de bienes. Les hago referencia cuando estábamos en Cadivi, los anexos 1 y 2, no sé si ustedes recuerdan, que había un anexo 1 donde procedía directamente la autorización de las divisas, porque los ministerios habían dicho, las mercancías que están en este anexo 1, ya no hay producción nacional, no vaya usted a tramitar. Y las del anexo 2 requerían la tramitación de un certificado de no producción nacional. Entonces, en todos estos casos, vamos a ver, cuando haya un oficio de exoneración por el camino, lo más seguro es que el órgano que va a emitir el oficio de exoneración como parte de su procedimiento va a verificar si existe o no existe producción nacional, porque es una obligación que expresamente establece el artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduanas. Y otro elemento muy importante, que es el acto administrativo que otorga la exoneración, va a contener también requisitos y condiciones cuyas consecuencias jurídicas de incumplimiento pueden verse reflejadas o en la pérdida de la exoneración, supongamos por ejemplo por una actividad de control posterior, o inclusive en la aplicación de sanciones. ¿Por qué? Porque cuando la mercancía se presenta en la aduana, el funcionario de aduana no está al cabo de saber cuál va a ser el beneficio, el uso ulterior que se va a dar a esos bienes. Eso probablemente lo va a poder saber la actividad de control posterior que pueda realizar en un momento determinado la administración, donde sepa esas mercancías, a dónde fueron a parar, a quién fueron vendidas, cómo fueron utilizadas, etc.
Pues bien, ¿qué tiene el decreto de exoneraciones? El decreto de exoneraciones contiene 6 grandes grupos de exoneraciones. Un primer grupo de exoneraciones, que lo vamos a llamar el del apéndice 1, y ya ustedes van a saber por qué lo vamos a llamar el del apéndice 1, y lo vamos a analizar con más detenimiento. Otro grupo de exoneraciones que está referida a bienes de capital y bienes de informática y telecomunicaciones. Un tercer grupo que son bienes destinados a la industria automotriz. Un cuarto grupo que son los bienes destinados a la emergencia del COVID-19. Un quinto grupo que está referido a bienes utilizados como material de telecomunicaciones, y un último grupo que es el del contingente arancelario. ¿Qué caracteriza a cada uno de estos grupos? Y les ruego que pongamos atención cuando analicemos uno por uno, que en esos grupos hay diferentes vigencias, a pesar de la mercancía estar contenida en un solo decreto, hay vigencias diferenciadas y hay también tratamientos distintos respecto a las mercancías que son objeto del beneficio y tratamientos distintos respecto a la documentación. Un punto que es muy importante, me considera muy importante, que usted que está oyendo lo que estamos hablando, lo fije de inmediato. En todos los casos, absolutamente en todos los casos, las personas privadas que accedan al beneficio y en los públicos también, tienen que presentar siempre una relación descriptiva de las mercancías en la aduana, y siempre tenemos que estar en presencia de una factura comercial que esté emitida a nombre del declarante de las mercancías, quien está adquiriendo los bienes. ¿Por qué hago esta observación? Porque recuerden ustedes que en aduanas, el documento que me permite declarar las mercancías no es la factura comercial que esté a mi nombre, es el documento de transporte en el cual yo aparezca identificado como consignatario aceptante de las mercancías. De tal manera que en aduanas, en cualquier caso en general, no necesariamente yo tengo que presentar en la aduana una factura que esté emitida a mi nombre para poder efectuar la nacionalización, porque el requisito, la cualidad jurídica para la presentación de la declaración, conforme al artículo 40, deriva de la condición de consignatario de las mercancías en un documento de transporte. Pues bien, para los efectos de ese decreto nos vamos a olvidar momentáneamente de eso y vamos a entender que para los efectos de esta exoneración, esta es una factura que tiene unas condiciones particulares y específicas, tiene que estar emitida exclusivamente a nombre del declarante de las mercancías, a nombre del beneficiario, quien debe ser la persona que está adquiriendo los bienes. De tal manera que con vista en esos elementos fundamentales, creo que ya estamos en condiciones de entrar a analizar cada uno de los aspectos que están contenidos en este decreto. ¿Qué tenemos en el primer gran grupo de mercancías? El primer gran grupo de mercancías corresponde a una reducción muy importante de todas las exoneraciones que empezaron a ser dictadas en el año 2018. Recuerdan ustedes que en el 2018 se dictó un primer decreto de exoneraciones que exoneraba el impuesto de importación, y posteriormente se decretó la exoneración de la tasa por servicio de aduana. Esos decretos fueron sustituidos sucesivamente hasta que llegamos a este decreto. ¿Qué hay en este decreto distinto a aquel decreto y cuál es la razón de política? Un poco respondiendo a la interesante afirmación que decía el doctor Alfonso de identificar cuáles son los elementos de política que hay aquí. La motivación fundamental de esos decretos fue una situación de desabastecimiento grave de mercancías en el país, situación de desabastecimiento grave de mercancías que abarcaba no solamente el tema de materias primas y elementos para la producción, sino que además abarcaba también ciertos productos de primera necesidad, ciertos productos para la venta directa a las personas. Y entonces por eso tuvimos allí unos anexos 1 y 2 con los cuales arrancó el decreto. Una cantidad muy importante de mercancías había en ese decreto, pero luego cuando tenemos el decreto del 26 de diciembre del año 2019, ya tenemos una reducción muy significativa
ya no había anexos 1 y 2. En los anexos 1 y 2 anteriores se refería el anexo 1 a mercancías dedicadas a procesos productivos y el anexo 2 a mercancías que podían ser destinadas a la venta directa. Ya a partir del del 26 de diciembre del 2019, ya el concepto cambió, hay un solo anexo y ya no había, como no lo hay tampoco en este decreto, una obligación de destinar las mercancías a un fin específico. La norma solamente me dice que yo tengo que verificar que la mercancía esté identificada en los 3.348 códigos arancelarios que conforman el apéndice 1 de este artículo 3, que el material sea nuevo o usado y que yo sea un privado y que lo haga con recursos propios. La norma no me condiciona al hecho de dedicarlo necesariamente a productos productivos o dedicarlo a la reventa. Otra característica importante que tiene este decreto es que dice que la exoneración opera de pleno derecho. El hecho de que la exoneración opera de pleno derecho, ¿cómo lo vamos a leer? Lo vamos a leer como que no va a ser requerido un oficio de exoneración. ¿Y por qué no va a ser requerido un oficio de exoneración? Porque en materia de aduanas, la regla siempre en materia de exoneraciones y aún en materia de exenciones, aunque parezca un poco extraño, es que siempre se requiere un oficio que autorice la exención o autorice la exoneración. Entonces, este decreto especial en esta materia suprime esa obligación. Así debemos entender como que opera de pleno derecho. Y también debemos entender que no es requisito presentar carta de no producción nacional. La aduana no me va a pedir una carta de no producción nacional. Sin embargo, ¿qué es lo que vamos a tener que presentar como documentos en la aduana? A pesar de que vamos a insistir en esta materia, me gusta mucho hablar en cada uno de los renglones específicos de esta procedencia. Vamos a tener que presentar relación descriptiva, vamos a tener factura comercial a nombre del beneficiario adquirente y vamos a tener que presentar la acreditación del régimen legal cuando ello corresponde. ¿Cuál es la vigencia? 30/04/2021. ¿A qué elementos de política debe corresponder? A la satisfacción de rubros que son requeridos urgentemente en el país bajo condiciones de abastecimiento. Si nos atenemos al librito, entonces teóricamente podríamos entender que en la mayoría o en la totalidad de estos códigos arancelarios no debería existir producción nacional de esos bienes. Pero la vigencia hasta el 30/04/2021 de alguna manera se explica porque uno pudiera pensar que en caso de que el beneficio se prorrogue, probablemente sigan siendo reducidos los códigos arancelarios beneficiados, suponiendo que se den los procesos y mecanismos de consulta con el sector privado y que el sector privado de la economía empiece también a emitir sus opiniones sobre la protección o no que está derivando para el aparato productivo nacional de estos bienes. Entonces, mercancía diversa, nueva, usada, los únicos requisitos son la relación descriptiva y la factura comercial emitida a nombre del beneficiario y desde luego que el código arancelario esté allí debidamente identificado. Exoneración del impuesto al valor de la tasa por servicio de aduana y del impuesto del IVA aplicable a la importación de las mercancías. Luego tenemos un segundo lote. Este segundo lote es el lote de los llamados BIK o bienes de capital y los llamados BIT o bienes de informática y telecomunicaciones. En este segundo rubro ya tenemos una condición especial y particular para las mercancías porque ya se nos advierte que tienen que ser de primer uso. Hay un cambio también en este lote y este cambio en este lote deriva del hecho de que no está exonerada la tasa por servicios de aduana. Está exonerado el IVA y está exonerado el impuesto al valor. Cuando se trate de bienes identificados como BK,
la tarifa es 2%. Cuando se trata de bienes identificados como B y T, la tarifa es 0%. Otra vez, mi código arancelario, si mi código arancelario, cuando voy al arancel de aduanas, consigo en la columna 5 del arancel que tiene una tarifa y esa tarifa está identificada bajo la figura BK o está identificada bajo la figura BIT, ese código arancelario califica en principio para el trámite de esta exoneración. Hay una observación que les voy a hacer y es la siguiente. Hay algunos productos que ya están identificados en el arancel en la columna 5 como BK y que su tarifa es 0%. Esa tarifa aplica directamente porque esa es la tarifa del arancel externo común de esas mercancías. Yo no necesito tramitar una exoneración. Esa tarifa ya está alimentada sobre base cero en el arancel de aduanas. Necesito, sí, tramitar una exoneración del IVA en el caso de que esa exoneración del IVA sea importante para mí. ¿Para quién pudiera ser importante una exoneración del IVA en este caso? Para una empresa que está en un desarrollo de una etapa preoperativa del negocio, que no está generando créditos fiscales que le permitan de alguna manera no incorporar, no cargar de costos innecesarios a la operación. Para una empresa que es fundamentalmente exportadora y que tiene exceso de créditos fiscales del IVA y que no tiene un mecanismo en la legislación nacional que le permita la devolución de esos créditos fiscales. El mecanismo existe, pero no es efectivo para obtener una devolución inmediata, que es el mecanismo de devolución de créditos fiscales que está contenido en la ley del IVA, específicamente en el reglamento especial de la ley del IVA, pero que tenemos muchos años que sabemos que esa devolución de créditos fiscales no se materializa, por lo cual en la práctica las empresas están cargando directamente los costos del IVA a esa operación. Y probablemente otra persona que le interese una exoneración del IVA es una persona que es comercializador que cuando vende los productos a un contribuyente especial, este contribuyente especial le hace una retención de IVA equivalente al 75% del IVA. Como quiera que es un crédito fiscal que a él le queda en bolívares y que puede desaparecer muy rápidamente por el efecto de la devaluación, probablemente a él le interesa. Pero si usted es una empresa que está en un proceso de reposición de bienes de capital, pero genera suficiente crédito fiscal y la tasa es cero directamente en el arancel, evidentemente no pareciera que usted es candidato para esta exoneración o pareciera que usted no lo consideraría económicamente viable. Esta exoneración está vigente hasta el 31/12 del 2021 y los documentos a ser presentados aquí cambian porque son los comunes que hemos hablado: la relación descriptiva, la factura comercial a nombre del beneficiario adquirente, el régimen legal, si aplicara, y el certificado de exoneración correspondiente a las mercancías. En este caso, para disfrutar de la exoneración, siempre vamos a estar hablando de la exigencia de un certificado de exoneración. En este caso, cambió el escenario. Ya la norma no dice que opera de pleno derecho, ya la norma dice que tengo que esperar un certificado. Y hablando del tema de la orientación política, doctor Alfonso, nos vamos a este tema. ¿Hasta dónde teóricamente deberían mantenerse estas exoneraciones? Estas exoneraciones, si lo recordamos, son una derivación de los artículos 8, 9 y 10 del arancel de aduana. Y tiene que ver con la vinculación nuestra con el Mercosur. Recuerden ustedes que en Mercosur estamos suspendidos, pero no nos hemos ido. Y tan cierto es que no nos hemos ido que la normativa del Mercosur sigue siendo la base para la emisión de cierto tipo de actos administrativos en un momento determinado. Inclusive las operaciones de control posterior y el control en materia de valor aduanero fundamentalmente se está realizando a través de la providencia administrativa que incorporó a la legislación nacional esta mercancía, esta normativa de Mercosur.
Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque aquí no se da el fenómeno que ocurrió en la comunidad andina. Recuerden que en la comunidad andina no fuimos y tuvimos una sentencia de la Sala Constitucional, y esa sentencia de la Sala Constitucional dijo: por cuanto desapareció el vínculo que hacía vigente la normativa supranacional en Venezuela, esa normativa que fue dictada en el curso de la presencia nuestra en la comunidad andina ya no aplica en Venezuela. En este caso no es así. Entonces, si nosotros seguimos en Mercosur, ¿qué podría uno esperar de estas exoneraciones? Estas exoneraciones, como lo señala el artículo 8, 9 y 10 del arancel de aduanas, derivan de la aplicación directa de la decisión 2515 del Consejo del Mercado Común del Mercosur. ¿Qué dice esta decisión 2515? Que Venezuela puede fijar una tarifa especial de hasta el 2% para los bienes de capital hasta el 31/12 del 2023. De tal manera que podríamos pensar que en teoría, si seguimos en Mercosur, la tendencia va a ser que vamos a tener estas exoneraciones de bienes de capital hasta el año 2023. En lo que respecta a impuestos de importación, recordemos que lo que se regula aquí son impuestos de importación, aquí no estamos hablando de regulaciones del IVA. Luego, en lo que toca a BIT es 0% hasta el 31/12 del 2022. La única obligación que tiene el país es la notificar semestralmente los códigos arancelarios que son beneficiados. Porque es muy importante tomar en cuenta esto, porque recordemos que el arancel externo común, además de ser la protección de la producción nacional, también es la protección de la producción nacional de nuestros socios en los acuerdos internacionales. El brasilero probablemente va a decir: caramba, cuando usted otorga una exoneración de impuestos de importación, me está quitando a mí directamente la ventaja que yo tenía del acuerdo de liberación directamente. Otro tanto va a decir el colombiano va a decir: es cierto que no somos un territorio aduanero común, pero tenemos un acuerdo y ese acuerdo significaba una ventaja para mí que la exoneración me va a eliminar. Pero en el Mercosur no hay ahora, como sí lo existió en la comunidad andina, un mecanismo claro de información que permita saber cuál es la producción nacional que existe de estos bienes en cada país. Porque si ese mecanismo existiese, el camino debió haber sido siempre la consulta también de la producción nacional, no solamente en Venezuela, sino de la producción nacional en los países de la subregión. Y por último, les hago la aclaratoria de que Bolivia es un estado asociado, pero está en vía de adhesión, pero no pertenece al Mercosur. Las operaciones con Bolivia se regulan por el tratado especial que tiene Venezuela con Bolivia luego del desmembramiento de la comunidad andina. Es muy importante que tomemos en cuenta estos elementos, sobre todo porque Venezuela, y esa quizás sería una de las recomendaciones que uno hace en todos estos foros, Venezuela, siempre que se respete la producción nacional, no necesariamente tiene que regular esto a través de un camino largo y tortuoso de exoneraciones. Siempre que se respete la producción nacional, estas tarifas podrían simplemente operar directamente a través de un artículo del arancel, indicando que estos bienes tendrían la tarifa de 2%, siempre y cuando se acredite en la aduana la correspondiente no producción nacional. Y regreso para recordarles que los que quieren hacer estos trámites que tienen que ver con bienes de capital, el ente que está encargado de esto es el Viceministerio de Industrias Intermedias y Ligeras. Ahí les señalo el correo, viceregulaciones2020 para bajar la planilla, para que podamos obtener la planilla, se presente vía electrónica la solicitud y según lo define el procedimiento, se presente luego formalmente el físico con los correspondientes recaudos. El artículo 12 del decreto es un elemento muy importante, establece cuáles son los requisitos que tienen que ser cumplidos. Y este elemento es muy importante, ¿por qué? Porque cuando revisamos el tema de bienes de capital, cuando bajamos la planilla, esta planilla que tenemos actualmente está adecuada al decreto anterior. En el decreto anterior teníamos más o menos 18
artículos distintos, y esos 18 artículos distintos regulaban unas situaciones que al día de hoy no están reguladas. Por ejemplo, decían que yo tenía que demostrar que estaba dispuesto a desarrollar producciones de esos bienes del territorio nacional, tenía que demostrar cómo esos bienes se incorporaban a mi proceso productivo y tenía que presentar un compromiso de responsabilidad social con el cual yo retribuía al Estado a cambio del beneficio correspondiente. Esos elementos eran exigidos, hacían desde luego la tramitación bastante larga, bastante compleja, pero eran exigidos en el decreto. Sin embargo, esos elementos no están exigidos en el decreto de ahora. Y este elemento, en mi opinión, cambia porque en el pasado era mucho más complejo el tema, por ejemplo, para una persona que era un comercializador de bienes. Un comercializador de bienes en el pasado, por la forma como estaba estructurado el decreto, pareciera que tenía muy pocas probabilidades de acceder a la exoneración. En cambio, en este caso, este decreto, esos 18 artículos del decreto se convirtieron en dos. El uno donde señala los beneficios de la exoneración y el otro que es el artículo 12 donde señala cuáles son los requisitos para este decreto. ¿Cuáles son? La no producción nacional, que la mercancía esté identificada como BK o como BIT, que el uso y destino de los bienes esté en correspondencia con los objetivos del país. Yo lo vería que esté alineado con los considerandos que están señalados en la parte que da inicio al decreto, y por último que los bienes se ajusten a la actividad comercial de la empresa. ¿A qué me refiero aquí? Al objeto social de la empresa. Tiene mucho sentido que el ministerio verifique si el objeto social de la empresa comercializadora, por ejemplo, es la comercialización de ese tipo de bienes particulares, porque podemos derivar de allí el concepto de la actividad económica a la que se dedica la empresa. En mi opinión, este elemento es muy importante para que lo tomemos en cuenta, mis apreciados amigos, a la hora de hacer las exposiciones de motivos correspondientes. Luego, tenemos el tercer grupo, que son rubros del sector automotriz. En el pasado teníamos unas políticas dedicadas especialmente al sector automotriz, y la orientación de esas políticas, lo deben recordar ustedes, inclusive cuando estábamos dentro de la comunidad andina, era conceder tratamientos tributarios particulares y especiales a condición de que las empresas dedicadas al sector automotriz fueran cumpliendo unos requisitos de desempeño de incorporación de partes y piezas nacionales. Pretendía en ese caso la política lograr armonizar la necesidad que tenían las ensambladoras de importar todas estas partes importantes de los vehículos, pero con un plan que permitiera ir incorporando sucesivamente partes y piezas nacionales. Y esa fue una política que siempre manejó el Ministerio de Industrias, creo que la última, Ministerio de Industrias Ligeras. Esa política desapareció porque si usted revisa el decreto que está, las normas que fueron derogadas, entre las normas del decreto que fueron derogadas, están derogadas todas esas normas vinculadas con esa política automotriz. De tal manera que esa política automotriz, al desaparecer, lo que subsiste de esa política automotriz son los beneficios para la importación. Sin embargo, yo no estoy completamente seguro de que la política totalmente haya desaparecido. ¿Por qué? Porque muy probablemente en la evaluación que tengan que hacer los ministerios de los certificados o autorizaciones para gozar de estos beneficios, por lo menos el elemento de la producción nacional tiene que ser determinado, porque es un requisito, reitero, que establece el artículo 127 de la Ley Orgánica de Aduanas. Cualquier ministerio que vaya a emitir algún oficio de exoneración, alguna autorización que tenga una vinculación con esto, tiene que verificar necesariamente la existencia de producción nacional. Evidentemente que los elementos de verificación y los elementos de autorización ya no están tan expresamente
diseñados como estuvieron antes, tan rigurosamente determinados, pero por lo menos ese elemento de la producción nacional debería seguir siendo parte de la evaluación que se haga. ¿A quién está destinada? Otra vez a empresas que tengan una vinculación con su actividad jurídica, empresas que reconocidamente estén en la actividad automotriz. Aquí tengo 447 códigos arancelarios que están consignados en el apéndice 2. ¿Por qué digo esto? Pudiera ocurrir que usted no sea una empresa del sector automotriz, pero la mercancía que usted va a importar califica dentro de uno de estos códigos arancelarios. Bueno, si usted no es persona que tiene su actividad jurídica económica que corresponda con el sector automotriz, así el código arancelario esté allí determinado, no va a calificar para el beneficio porque está destinado exclusivamente a estas personas. Y el beneficio está distribuido en dos artículos. Artículo 5, que lo consagra y que dice que alcanza los impuestos de importación, la tasa por servicio de aduana y el impuesto al valor agregado. Y el artículo 13, que regula los dos tipos de autorización que hay, dependiendo de la mercancía que usted vaya a importar. La norma dice, si el código arancelario que usted va a importar es un código arancelario que no está contenido en el capítulo 98 del arancel, si su código arancelario no empieza por 98, pero está allí, usted tiene que tramitar el certificado de exoneración del sector automotriz ante el Ministerio del Poder Popular con materia de industrias. Si por el contrario, el código arancelario está identificado en el capítulo 98, y aquí hay un elemento que es muy importante, que hay que recordar que la normativa que regula el arancel para clasificación de mercancía en el capítulo 98 forma parte de estos procedimientos de autorización. ¿Por qué lo digo? Porque ese capítulo 98 fue creado exclusivamente por Venezuela, era una facultad que tenía que crear en su nomenclatura un capítulo especial para regular políticas específicas, y la política específica que reguló Venezuela fue la política del sector automotriz. Pues bien, cuando esa mercancía está contenida en ese artículo 98, entonces, en ese capítulo 98, entonces yo tengo que ir a tramitar ante el CENIAT un certificado de autorización bajo el régimen de material de ensamblaje importado de vehículos bajo el régimen de MEF. Entonces, dentro de estos procedimientos van a estar operando las políticas muy probablemente que el CENIAT ha venido manejando a través del tiempo, consistentemente a través del tiempo, porque este régimen de MEF es un régimen que tiene bastante tiempo de aplicación en Venezuela y que básicamente, ¿qué es lo que hace? A un lote determinado de mercancía, la mayor parte de un automóvil, por ejemplo, que viene desarmado, se le otorga una sola identidad arancelaria, y esa sola identidad arancelaria tiene una tarifa preferencial específica que es distante de lo que es la tarifa del arancel externo común. Ahora bien, ese MEI va a servir también a su vez como autorización para los efectos de la exoneración del IVA. No tengo que tener otro procedimiento particular y específico. No es que con ese MEI debo ir a otra parte a buscar un oficio de exoneración del IVA, sino que ese certificado de material ensamblado o de importado para vehículos me permite desde ya acceder a la exportación, al beneficio de la exoneración del IVA en aduana. Y esa exoneración está vigente hasta el 30/04/2021. Y llegamos al cuarto lote, que es el del COVID-19. El lote del COVID-19 llegó en el 2020 y llegó también, como ustedes lo recuerdan, con unas exoneraciones particulares que recogían lo que fueron de alguna manera las recomendaciones de la Organización Mundial de Aduanas para los países como medida para trabajar el tema de la pandemia. Ahora bien, en otros países
la política cobija a los privados. En Venezuela, la política excluye a los privados y estas exoneraciones del COVID-19 única y exclusivamente aplican para los entes públicos y particularmente para entes públicos de la Administración Pública Nacional. Esta exoneración alcanza la tarifa del impuesto de importación, la tasa por servicio de aduana y el IVA. Y en este caso, el decreto inclusive señala que el IVA en la venta está también exonerado. Las mercancías son el artículo 6 y están identificadas en 721 códigos arancelarios que forman parte del apéndice 3. El tema de las perspectivas debería apuntar hacia eso. Muy probablemente los sectores privados van a solicitar ser incluidos dentro de estas exoneraciones del COVID-19. Porque ¿cuál es la situación particular de quien está produciendo esos productos en Venezuela? Valga la redundancia. Está completamente desmejorado porque no tiene la protección de la exoneración. Si importa los productos, tiene que pagar full impuesto. Y cuando vende, tiene que pagar también full impuesto a las ventas. Por lo cual, el desequilibrio manifiesto, económicamente hablando, de esas operaciones es completamente claro. Y es un desequilibrio también claro y manifiesto para los productores nacionales, porque los productores nacionales tienen que vender estas mercancías con IVA, porque no están exonerados directamente en la venta. Quizá ese tema de perspectiva sea importante a ser tomado en cuenta en la futura evaluación a partir del 34-2021, porque muy probablemente vamos a seguir teniendo esta política en la medida que la pandemia siga teniendo presencia en Venezuela. Luego tenemos el quinto rubro, material eléctrico y electrónico destinado a telecomunicaciones, nuevos o usados. Son única y exclusivamente 8 códigos arancelarios que están descritos en el artículo 8 del decreto, en el artículo 7 del decreto. Para esas mercancías, dice el decreto, pueden ser nuevas o usadas, tienen que estar destinadas a telecomunicaciones y son nuevos o usados y tiene que ser presentada en la aduana una relación descriptiva, una factura comercial emitida a nombre del beneficiario adquirente. Y la pregunta es, ¿requiere o no requiere oficio de exoneración? Porque fíjense ustedes que el artículo 7 no hace referencia a un oficio de exoneración para la aplicación. Mi interpretación conservadora de la norma me indica que debemos por lo menos verificar este tema antes con el CENIAT y son trabajos que está realizando la Cámara de Comercio de La Guaira. ¿Por qué? Porque la norma del artículo 130 de la Ley Orgánica de Aduanas expresamente señala que el reglamento regula todas las materias que no están previstas expresamente en la ley. Cuando revisamos ese reglamento, que es el reglamento de los regímenes de liberación, suspensión y otros regímenes aduaneros especiales, nos vamos al artículo 14 de ese reglamento y vamos a encontrar que las exoneraciones de este tipo, que son las que coinciden ahora con el 127, numeral 6 de la Ley Orgánica de Aduanas, requieren el trámite de un oficio de exoneración ante la Intendencia Nacional de Aduana. ¿Por qué digo esto? Porque no podemos, por vía de analogía, interpretar el silencio que hizo este artículo, sobre todo cuando tenemos la norma del artículo 3. Recuerden ustedes que en el artículo 3 el decreto especialmente hizo la acotación y dijo, esto opera de pleno derecho. Eso no está dicho en el artículo 7. De tal manera que cuando tenemos estos problemas de interpretación, mi recomendación, la más conservadora siempre será revisando el artículo 5 del Código Orgánico Tributario, que prohíbe la interpretación de exoneraciones por vía analógica, y fundamentalmente el artículo 6, que prohíbe la interpretación por vía de analogía, que yo considere que hasta que no tenga un pronunciamiento del CENIAT en sentido distinto,
yo debería, por lo menos, tener en cuenta que tengo que tramitar este oficio de exoneración. Ahí hay un tema interesante para los potenciales beneficiarios de estos productos. Son 8 única y exclusivamente, no hay listado, son tan poquitos que el artículo del decreto simple y llanamente lo señaló dentro del mismo artículo. Y por último, tenemos la figura del contingente arancelario de mercancías. Esta figura del contingente arancelario de mercancías es una figura muy particular y muy específica. Y esta figura del contingente arancelario de mercancías es muy particular y muy específica porque normalmente la figura de los contingentes arancelarios se manejan en los países cuando la importación de un determinado de productos, de un determinado número de productos, pone en peligro rubros de producción nacional y sobre todo rubros de producción nacional que tienen un carácter estratégico para el país en un momento determinado. Normalmente, estos tipos de contingentes arancelarios se regulan a través de licencias de importación. Licencias de importación que por lo demás, dentro del marco de la Organización Mundial de Comercio, contravienen la normativa porque constituyen limitaciones ajenas al arancel. Pero que países como Venezuela, de menor desarrollo económico relativo, han podido tomar con simple obligación de notificación, si esto necesariamente signifique una violación de la normativa de la Organización Mundial de Comercio. Lo que tiene de novedoso este contingente es que es un contingente que no aplica restringiendo la cantidad de mercancías a través de una licencia de importación ni a través de un régimen legal, sino a través de las mercancías que entran exoneradas. Entonces, el criterio del contingente es de aplicación total y parcial. Yo tengo 95 códigos arancelarios que el ente competente los va a manejar y el ente competente es el Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía, finanzas y comercio exterior. La va a manejar en función de ¿qué? La va a manejar en función de una determinada cantidad de mercancía que aplican para código arancelario. Discrecionalidad de la administración que no tenemos forma de derivarlo directamente de la norma. Pero que de alguna manera lo que me advierte es que independientemente de que cumpla los requisitos o no, pudiera no ser objeto de la exoneración o en el supuesto de ser objeto, pudiera ocurrir que esa exoneración sea únicamente una exoneración parcial. Y aquí no hay entonces, aquí existe la obligación de presentar la relación descriptiva de las mercancías. Está también exonerado la determinación del servicio de aduana, por favor les ruego que corrijan la lámina, y la relación descriptiva debe ser presentada, la factura comercial a nombre del beneficiario adquirente, el certificado de exoneración, y esta exoneración está vigente por un plazo de... Está vigente hasta el 30 de abril del 2021. Ya habiendo revisado todos los tipos de exoneración, quiero volver para que tengamos claras cuáles son las obligaciones en la aduana para todo tipo de estas exoneraciones. Primero, registrar la declaración aduanera dentro del plazo de vigencia de la exoneración que señala el decreto, no que señala el oficio. Cumplir con el régimen legal al que esté sometida la mercancía, la factura comercial emitida a nombre del beneficiario que adquiere, certificado o oficio de exoneración en los casos que corresponda, dependiendo del grupo de productos, la descripción, la relación descriptiva de las mercancías y los demás requisitos legalmente exigibles, obviamente el certificado de origen original y cualquier otro documento que pudiera ser exigido en un momento determinado. Y creo que aquí entramos, mi querido doctor, a una fase de preguntas y respuestas. Si tenemos algunas preguntas y respuestas por ahí ya. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, extremadamente claro. Deja, por supuesto, esto muchísimas dudas en la medida además en que empecemos a tener interacción
con el decreto y una cantidad de elementos prácticos, creemos que tu ponencia nos deja muy en claro la importancia de, en primer lugar, distinguir el beneficio actual con lo que ha podido ocurrir en el pasado, la necesidad de cumplir con una cantidad de detalles que quizás en versiones anteriores de dispensas de esta naturaleza no eran necesarias, tener en cuenta detalles fundamentales como el que tú indicabas de la fecha de registro de la declaración, elementos como la condición de los bienes, dependiendo de la partida en la que se encuentren. En algunos casos se van a permitir los usados, en otros no. Y además de eso, toda la cantidad de detalles que pueden tener con respecto a cómo opera un beneficio de esta naturaleza, que además es una crítica de muy vieja data con respecto al impuesto al valor agregado. Hay gente que los que se paran en la acera más conservadora con respecto al IVA dicen que no debería existir una sola dispensa porque las dispensas distorsionan el sistema en un IVA como el nuestro, que es plurifásico y no acumulativo. Entonces te encuentras con situaciones como la que tú muy bien describías, en las que tienes una dispensa por una parte, pero al mismo tiempo en el siguiente eslabón de la cadena la dispensa no está presente y empiezan estas distorsiones, visto que se supone que el impuesto debe ser neutral en la cadena, pero esa eliminación del beneficio en un lado y en el otro no, precisamente da el traste con la neutralidad y al mismo tiempo termina ocurriendo lo que tú muy bien describiste, que es que el impuesto, que es lo que se supone que se pretende evitar con la dispensa y es lo que igualmente económicamente ocurre, visto que el comerciante lo incluye en el precio. Así es. Entonces, nos paramos en ese escenario. Juan Domingo te tiene un par de preguntas por allí para escuchar cómo lo ves. Muchas gracias, Valmi, muchas gracias. Pedro, excelente exposición y muy ilustrativa para nuestros clientes y relacionados desde nuestra perspectiva. Interesantísima, de verdad, la ponencia. Yo tenía ciertamente alguna inquietud y quería que quizás ampliase algunos de los puntos. La primera es que, como bien dijiste, bueno, está la sentencia que tienes en tu exposición del 4 de julio del 2012, una importantísima sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala constitucional, donde dijo que las normas andinas pues llegaban hasta allí y no tenían más aplicación o eficacia en Venezuela en virtud del retiro de Venezuela de la comunidad andina. Sin embargo, tú planteas que desde tu perspectiva pudiese no suceder lo mismo con el Mercosur, dado que de acuerdo a la dinámica de ese mecanismo de integración, pues hay una serie de normas que la propia Venezuela ha incorporado a su ordenamiento jurídico. Entonces, un poquito quería que explicitaras más esa circunstancia derivada de la presencia de Venezuela, a pesar de estar suspendida en el Mercosur. Esa era una inquietud. Otro, desde el punto de vista práctico, Pedro, que creo que te he oído en otras charlas y dado los distintos clientes que están presentes en tu conferencia, creo que dado las distintas categorías y los distintos regímenes, es conveniente probablemente solicitar alguna consulta sobre la clasificación arancelaria a los efectos de las empresas, pues que si tienen dudas de que pueden entrar en alguna de las categorías que estén exoneradas esos bienes o mercancías y sus especificaciones, ¿no? Y por último, yo tenía, bueno, si quieres, vamos a contestar esas dos. Probablemente, dependiendo de las preguntas, pudiese tener otras dos inquietudes. Adelante, Pedro. Creo que tienes el micrófono apagado. Ok. Fíjense lo siguiente, el tema de Mercosur justamente es un tema que no es sencillo porque hay una diferencia importante, lo decía el doctor Juan Domingo.
la forma como funciona el mecanismo de integración. Recuerden ustedes que cuando estábamos en Mercosur había órganos supranacionales que producían normas. Y nosotros teníamos decisiones y teníamos resoluciones en Mercosur. Y en ese mecanismo de la comunidad andina, perdón, y en ese mecanismo de la comunidad andina no era necesario incorporar normativa nacional. Los artículos 153 y 154 de la Constitución simple y llanamente decía, en los casos en que tengamos las autoridades supranacionales que están dictando norma, esa norma ya se hace plenamente, es de aplicación directa y preferente, y Venezuela no necesitaba. Bastaba con que apareciera en la Gaceta Oficial de la Comunidad Andina para que la norma existiera. En Mercosur el procedimiento es distinto. El procedimiento de Mercosur, por el contrario, dice que hay que efectuar la incorporación de ciertas normas. ¿Qué es lo que ocurre con Venezuela? Recordemos que el elemento de la suspensión es un elemento que tampoco está previsto directamente dentro del mecanismo del sistema del Mercosur, como tal, la suspensión. Porque normalmente en los acuerdos de integración la gente se queda o se va, y normalmente lo que está prevista es el mecanismo de la salida, los mecanismos de denuncia de un acuerdo cuando una nación en un momento determinado decide denunciar el acuerdo y como buenos socios dicen, caramba, tratemos de que usted no se vaya, pero bueno, si se va, están reguladas estas condiciones. La suspensión derivó de otros elementos distintos, derivó de otros elementos políticos. Venezuela hizo, digamos que un esfuerzo importante por ir incorporando ciertas normas como una manera de quitar fuerza al argumento de que el país no estaba cumpliendo con su proceso de incorporación de normas. Pero la suspensión es una suspensión muy interesante porque fíjense ustedes que el elemento central del acuerdo, que son las preferencias arancelarias, sigue funcionando perfectamente. Al día de hoy, por ejemplo, digamos que sería el elemento donde inmediatamente, bueno, si estamos bravos y estamos suspendidos, yo no voy a permitirle a ustedes que tenga preferencias arancelarias en mi territorio. No ha ocurrido. Y no lo ha hecho Venezuela ni lo han hecho los otros socios. De tal manera que el acuerdo de integración quedó en stand-by. Luego, no hay, en mi opinión, en este momento, una razón alguna para decir que esas normas no son plenas y directamente eficaces en Venezuela, pero esta vez eficaces por el mecanismo de incorporación nacional directo que viene a través de órganos del Estado, por ejemplo, la fiscalización, el control posterior en materia aduanera se incorpora a través de una gran cantidad de providencias del CENIAT, que están publicadas todas en Gaceta Oficial de la República de Venezuela y que siguen procedimientos que ya están regulados y que son, a mí no me queda la menor duda, norma nacional. De tal manera que, por lo demás, nadie en este momento, dentro de lo que yo sepa, no sé si mis amigos recuerdan algo, nadie ha pedido una interpretación sobre ese tema de la normativa de Mercosur. Quizás las razones son distintas, pues en la comunidad andina se había producido mucha norma, había materias como los temas de propiedad intelectual y propiedad industrial que quedaban acéfalas si desaparecía la normativa de la comunidad andina, y probablemente eso justificaba de alguna manera pedir una interpretación. Que yo sepa, hasta ahora, no tengo conocimiento de que alguien haya pedido una interpretación de si esas normas están vigentes o no. En mi opinión, esas normas son plenamente vigentes. Muy importante ese punto para tenerlo en cuenta, y muy importante sobre todo para mis colegas abogados y para la gente que está en los departamentos de control en las dependencias distintas, que hay una actividad importante en materia de control posterior de la actividad aduanera. Muy buena parte de esa actividad de control posterior se está centrando en los temas de valoración aduanera de las mercancías, y la norma que se está utilizando es la de Mercosur, pero que fue incorporada a nivel de providencia nacional. No sé si con esto más o menos satisfago la inquietud, doctor Alfonso. Más o menos no, profesor. Completamente. Muy, muy bueno, Pedro. Muchas gracias. Bueno, la otra era gracias. sobre las consultas de clasificación arancelaria. Fíjense exacto. Lo siguiente. Nosotros tenemos en el decreto dos supuestos.
supuestos de pérdida de exoneración y supuesto de sanciones. Tradicionalmente en Venezuela, cuando las mercancías estaban exoneradas, y yo lo recuerdo de ayer tarde cuando yo estaba, no de cuando yo estaba pequeño, porque pequeño me quedé, sino cuando estaba mucho más joven, que la gente decía, igual si está exonerado, no te preocupes por el código arancelario. ¿Para qué te vas a preocupar por el código arancelario si las mercancías igualmente están exoneradas? Pues bien, como lo decía el doctor Alfonso, el tema del código arancelario es un tema cardinal. En primer lugar, porque cuando usted revisa el artículo 177 de la Ley Orgánica de Aduanas vigente, pero es una norma que data de hace mucho tiempo en la legislación venezolana, dice que las sanciones aplicarán independientemente de si las mercancías se encuentran liberadas de impuestos. De tal manera que se presentan varias dudas y esas dudas son importantes. ¿Qué ocurre si yo llego a la aduana y el funcionario de aduana no acepta el código arancelario de las mercancías? Gravísimo. Gravísimo porque automáticamente perdí el derecho a la exoneración. Funcionario de aduana me va a decir, esa mercancía no está exonerada, usted pierde el derecho y yo voy a aplicar las sanciones que corresponden. Pero una consulta muy interesante que en su oportunidad le formuló la Cámara de Comercio de La Guaira al CENIAT y le dice, ¿qué pasa si los dos códigos arancelarios están amparados por la exoneración? ¿Qué pasa si la administración aduanera determina otro código, pero ese código también está en el listado de los productos exonerados? ¿Qué dijo el CENIAT en esa oportunidad en el marco de los decretos del 2018? Que en mi opinión es una interpretación que perfectamente se sigue manteniendo porque la naturaleza de las normas sigue siendo la misma, los supuestos de pérdida y de sanciones siguen siendo lo mismo. Dijo, si la mercancía que determina la administración está exonerada, usted sigue gozando de la exoneración, pero las sanciones son aplicables. Lo cual tiene sentido porque uno pudiera decir que la persona no ha tenido una actitud por lo menos negligente a la hora de clasificar las mercancías y que esa clasificación teóricamente en cuanto a resultados fue inocua en términos de lesividad porque de todas maneras la mercancía seguía estando exonerada. Pero advirtió el CENIAT, pero las sanciones son plenamente aplicables. ¿Qué significa esto? Pierdo el derecho de la exoneración si la mercancía no está dentro de las exoneradas. Si la mercancía sigue estando dentro de las exoneradas, sigo teniendo el derecho a la exoneración. Pero hay que revisar el artículo 177, cuáles son las consecuencias jurídicas de las diferencias en los códigos arancelarios, fundamentalmente en términos de tarifas arancelarias. ¿Qué ocurre si yo tengo una mercancía cuyo código arancelario tiene una tarifa del 2% y yo declaré 2%? Un código arancelario X determinado. La aduana determina un código arancelario distinto y ese código arancelario distinto que determina la aduana es 14%. Significa que hay una diferencia entre el 2% y el 14%. ¿Qué dice la norma? La norma en la legislación venezolana se regula en principio por el concepto del sacrificio fiscal, del sacrificio de la recaudación fiscal, del perjuicio fiscal, y el segundo punto y en segundo lugar, y cuidado, si más importante, se regula por el principio del bien jurídico tutelado por la norma. ¿Por qué digo esto? Si yo tengo una diferencia de clasificación arancelaria y únicamente lo que hay es una discusión de tarifas, pero no hay régimen legal, la multa es el doble de los impuestos dejados de pagar. 14 menos 2, 12 por 2, 24. Yo declaré exonerado y ahora tengo que pagar 14% de impuestos, 12% adicional de impuestos, más 24% adicional, que es la multa, 36% adicional. Pero en segundo lugar, que es la situación más grave,
Si en el nuevo código arancelario la administración determina que además esa mercancía está sometida a un régimen legal, esa multa cambia. Porque esa multa cambia y ahora entonces es una multa equivalente al valor de las mercancías. De tal manera que desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se modifica mi situación? Se modifica de una manera extraordinariamente grave, porque ahora tengo que pagar el 12% adicional de impuestos, tengo que pagar una multa equivalente al valor de las mercancías, y como no puedo nacionalizar las mercancías porque no tengo un permiso, una autorización, etcétera, entra en funcionamiento el artículo 170 de la Ley Orgánica de Aduana, que me obliga a tramitar el permiso o la autorización, y mientras tanto tengo una mercancía que está tomando días de almacenaje, que está consumiendo dinero en bolipuertos, en costo de almacenamiento, de demoras de contenedor, etcétera, etcétera. Muy grave. Y si no lo logro obtener en ese plazo, que es un plazo de 30 días hábiles a partir de la declaración o del reconocimiento, entonces tengo que reexportar las mercancías. Creo que eso es una razón más que suficiente para tomar la recomendación que nos hace el profesor Alfonso. En caso de la menor duda, usted tiene que tramitar un oficio de clasificación arancelaria. Y alguien me podrá decir en un momento determinado, pero ¿para qué lo tramito si de pronto el funcionario de aduana no lo va a tomar en cuenta? Pues no. Resulta que justamente el artículo 122 de la Ley Orgánica de Aduanas le da carácter de determinación definitiva de clasificación arancelaria al oficio que emitió el CENIAL. La única condición que está establecida para ello es que se trate de mercancías idénticas. Entonces estamos ahí en presencia de una verdadera protección para el particular. Por tanto, cuando tengamos la menor duda en términos de clasificación arancelaria, asumamos que si nosotros dudamos, el funcionario puede también dudar. Y si el funcionario duda, tenemos el problema de si no contamos con un oficio de clasificación arancelaria, podemos tener todos estos problemas económicos importantes que hay. El tema de la gravedad del incumplimiento del régimen legal alcanza inclusive, no es de lo que estamos hablando en este momento, pero solo como una acotación adicional, para el caso de las exportaciones. Fíjense ustedes que las exportaciones no están gravadas. Y sin embargo, los errores de clasificación arancelaria en materia de exportación que conllevan la aplicación de un régimen legal generan también la sanción de equivalente al 100% del valor de las mercancías. Y hay un tema que es muy importante también, que hay que tener en cuenta, es que hay otros supuestos de pérdida de beneficio por incumplimiento de normas que están establecidas en el decreto. ¿Cuáles, por ejemplo? La factura no estuvo emitida a nombre del beneficiario adquirente de los bienes. Yo no me di cuenta de ese pequeño detalle y presenté mi declaración, y la factura, ese elemento formal que está establecido como condición especial en el decreto, no lo cumplí. Pero muy probablemente voy a tener la pérdida del beneficio. Otro elemento importante en aduanas, la norma del artículo 67, que es la norma que nos advierte sobre los olvidos. Y la norma que nos advierte sobre los olvidos, en la Ley Orgánica de Aduanas, artículo 67, dice que la exoneración, las liberaciones de gravámenes, tienen que ser presentadas junto con la declaración aduanera correspondiente. Entonces, esto es un elemento que obliga a tener un nivel de comunicación muy importante con el agente de aduana, con nuestro agente de aduana, para asegurarnos que nuestro agente de aduana, en todos los casos, declare el beneficio, a menos que nos haya dicho que el beneficio no procede. Verifico los códigos arancelarios, verifico que eventualmente procede. A menos que yo haya dicho que no procede, la instrucción debería ser: mosca, usted no declare sin beneficio, a menos que yo dé una instrucción particular. ¿Por qué? Porque luego no voy a tener la posibilidad
de arrepentirme. Y otro tanto ocurre con las importaciones al amparo de acuerdos internacionales. Al amparo de acuerdos internacionales, si usted no presenta el certificado de origen en el momento de la declaración aduanera, opera la pérdida del beneficio ya no por virtud de disposición de la norma de la Ley Orgánica de Aduanas, sino por el arancel de aduanas venezolano que expresamente sujeta el disfrute del beneficio a la presentación del certificado de origen correspondiente. En materia del IVA, los incumplimientos con la evaluación periódica del artículo 66 de la ley del IVA. Aquí hay un elemento muy importante, sobre todo en los temas de exoneraciones de bienes de capital o en cualquier tipo de exoneración. Hay que verificar el decreto para saber, hay que verificar el acto administrativo que otorga la exoneración para saber qué condiciones me está imponiendo ese acto administrativo. Con lo cual, cuando usted esté en la fase del trámite, mi recomendación es que sea lo más conservador que usted pueda hacer. No hable usted, y lo he dicho en otros foros, porque normalmente en Venezuela digamos, oye, vamos a pedir 20 para que nos den 10 que son los que de verdad necesitamos. O porque en algún momento la actitud de los entes públicos ha sido esa. O sea, si pediste 20, déjame, te doy 10. O déjame decir que voy a exportar una cantidad de mercancías o que voy a tener unos niveles de producción extraordinarios para convencerlo de que me otorgue el beneficio. Atentos con eso, porque de alguna manera, en ese sentido, el expediente administrativo termina incorporándose y siendo parte de lo que nuestra ley orgánica de aduanas denomina las condiciones bajo las cuales se otorga el beneficio. Está completamente claro para mí que si hay elementos sobrevenidos que me desvíen de una solicitud racional o de unos planes racionales, eso no necesariamente debe generar una sanción. Y eso está completamente claro porque el hecho fortuito, la fuerza mayor, son elementos fundamentales que excluyen la responsabilidad tributaria y excluyen la responsabilidad por ilícitos tributarios, no solamente por vía del Código Orgánico Tributario, sino ahora directamente en aduanas por la norma del artículo 157 de la Ley Orgánica de Aduanas, incorporadas a partir del año 2014. Pero hay que tener cuidado. Y hay que cumplir en general con las obligaciones de la ley. Luego, ¿qué sanciones tenemos que tener? Las de la multa por clasificación arancelaria. La utilización de mercancías por personas distintas o para fines distintos, que en este caso es equivalente al doble del valor de las mercancías. Miren ustedes que no es cualquier cosa. En general, el incumplimiento de requisitos y condiciones. Y las sanciones en materia del IVA que normalmente se terminan aplicando por derivación. Recuerden ustedes que la base imponible del IVA en aduanas está constituida por el valor en aduanas de las mercancías, más el impuesto de importación, más la tasa por servicio de aduana. De tal manera que cada vez que se me mueve alguno de esos, voy a tener una implicación en términos de perjuicio fiscal por vía del IVA. Y son las sanciones que están establecidas en el artículo 112 del Código Orgánico Tributario, que señalan un margen entre el 100 y el 300%, con un término medio del 200% del IVA omitido, que es el que generalmente aplica la administración. Pues bien, yo creo que adicional a las recomendaciones que mi querido doctor Balmi, el doctor Alfonso señaló, no creo que tengamos otra cosa más allá de recomendar mucho énfasis, sin duda, en los temas del Código Arancelario de Mercancía. Muchísimas gracias, doctor Alfonso, por advertirnos sobre ese tema tan importante. Y quisiera saber si eventualmente tenemos algún otro tipo de pregunta por parte de las personas que nos honran con su presencia esta mañana. Sí, pero tenemos una pregunta en el chat que nos dicen, nos preguntan lo siguiente. En el caso del primer rubro, la vigencia es hasta abril 2021. Luego, ¿qué ocurre? Si todavía subsiste la necesidad de exoneración. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy voy paso a riesgo hasta el 30/04/2021 si tengo un problema de logística. Imaginémonos que estoy despachando el punto extremo, una mercancía que viene de China. No sé si va a llegar a tiempo o no va a llegar.
Si no llega a tiempo, lógicamente perdí el beneficio. Perdí el beneficio a menos que el beneficio sea extendido y el código arancelario que yo tenga allí siga siendo beneficiado. Y esta es una de las cosas que de alguna manera es un elemento crítico sobre los permisos que tiene que cambiar. Porque en el pasado, y esto tiene que ver no solamente con el tema de exoneraciones, sino régimen legal. No hay ninguna razón para que usted desconozca el beneficio para mercancías que han sido embarcadas dentro del lapso de la vigencia de la exoneración. ¿Por qué? Porque el negocio jurídico se ha perfeccionado y el embarque inevitable de las mercancías se ha perfeccionado. Entonces, es un tema de certeza jurídica. Yo estoy negociando dentro del margen de la negociación, usted debería reconocerme lo que se denomina la transitoriedad, que es la forma que se le daba a esto. Igual ocurría con los temas, y ocurre con los temas de régimen legal también. Si yo embarco la mercancía dentro de un plazo determinado, debo entender que el régimen, que el negocio jurídico concluyó, debo entender que esa persona debe gozar la protección que deriva de ese régimen, porque yo asumo que hizo la negociación partiendo de que gozaba de ese beneficio y que probablemente si no gozaba de ese beneficio no era viable para él realizar la operación. Pero desafortunadamente Correcto. no es lo que ocurre en este decreto. De tal Sí, es manera así. que quedo al margen de ver si cuando llegue la mercancía, si llega por fuera. Ahora, hay un elemento que es muy importante para los efectos de la declaración. Recuerden que para los efectos de la declaración aduanera, no es estrictamente necesario, la norma habla del registro de la declaración. Es el registro de la declaración en el sistema aduanero. Hecho que puede ocurrir en cualquier día, incluidos días no hábiles. Entonces, yo registro mi declaración en sistema. Si yo registro mi declaración en sistema dentro del marco de la vigencia, estoy amparado por el beneficio. Ese es un elemento que es muy importante. No necesariamente esa declaración, porque ¿qué ocurrió cuando cambió el tema del sistema aduanero automatizado? Nosotros cambiamos dos conceptos importantes en nuestra legislación aduanera. Pasamos al concepto de la presentación de la declaración aduanera al concepto del registro de la declaración aduanera. El registro de la declaración aduanera es en este momento en nuestra legislación el que crea el vínculo jurídico. La mercancía que está registrada está declarada para los efectos aduanos. Esos elementos posteriores que van a definir si luego presento mercancías dependiendo del canal, si presento documentos o no presento documentos, ya definitivamente son ulteriores porque la protección jurídica deriva de la presentación de la declaración en el sistema aduanero, lo cual puede ocurrir cualquier día de los 365 días del año, a menos que el sistema no funcione. Y ahí habrá un elemento de fuerza mayor y habrá que ver en cada caso cuál es el tratamiento que se le da, etcétera, etcétera. Excelente, No sé si Pedro. con Entonces, esto satisfago la inquietud. claro, fíjate que nos dejas con muchas reflexiones importantes. Este de la declaración de la DUA, la famosa declaración única de aduana, y su registro en el SIDUNEA, como elemento temporal, si usted está frente a una mercancía que se encuentra en tránsito, nos está entregando una herramienta clave para evitar, por ejemplo, toda una cantidad de cosas con relación a la pérdida del beneficio y que en todo caso viene apuntalado por lo que tú señalabas hace un momento, de elementos de seguridad jurídica y confianza legítima con respecto a cuando tú ordenas o pones una orden para una mercancía de cierta naturaleza, probablemente la decisión está en una buena medida impulsada por la expectativa legítima y razonable de contar con un beneficio y con un régimen legal específico, más allá de que por temas logísticos eso pueda mutar en el tiempo por tránsito natural de las mercancías. Eso por una parte. Y creo que otro elemento clave que tú nos dejas el día de hoy, Pedro, con la magistralidad que te caracteriza y que te agradecemos por supuesto, es que tengamos todos en cuenta que la existencia de una dispensa de los impuestos, del ad valorem, de las tasas y hasta del IVA, no es
necesariamente o no deriva necesariamente como podía ocurrir en el pasado, como tú bien también has hecho la acotación en oportunidades anteriores, no releva de cumplimiento de obligaciones derivadas de régimen legal, de presentación de documentación y de toda otra cantidad de cosas, porque al final del día, creo que es la idea que se desprende de tus muy buenas apreciaciones, es que nacionalizar una mercancía o el ejercicio por parte del Estado de la potestad aduanera no se circunscribe exclusivamente al cobro de los tributos, sino hay un elemento de control. ¿Cuál es la mercancía y cómo está ingresando esa mercancía al territorio aduanero venezolano? Entonces, no es, no es una consecuencia siempre inevitable que el beneficio y que por ende el pago de cero valor en cero tasa y cero IVA derive en que yo tengo que cumplir con ninguno de los requisitos. Porque te puedes ver en el escenario en el que, estando dispensado, aún tienes porque hay mercancías que pueden llegar a presentar amenazas para la salubridad y la seguridad pública y toda otra cantidad de cosas. Así es. Hay un tema que me parece que es bien importante y es el siguiente, que un tema es por dónde va la letra de la ley y otro tema es por dónde van los sistemas, y entre la ley y el sistema normalmente priva el sistema porque es a través del sistema que yo puedo hacerla. ¿Por qué digo esto? Porque en la legislación aduanera venezolana, y eso fue un concepto que cambió en el año 2014, las mercancías pueden ser declaradas antes de su llegada. Pero ¿qué ocurre? La lógica del sistema aduanero, que es una lógica que tiene sentido dentro de la estructura del sistema aduanero, dice, usted no puede declarar mercancías que no hayan sido recibidas por el almacén aduanero. Con lo cual, la norma del sistema me impide declarar antes de la llegada. El sistema debería evolucionar para que yo pueda declarar antes de la llegada de las mercancías. ¿Por qué? Porque es la ley expresamente la que dice, cuando señala los plazos para la declaración, dice usted tiene un plazo desde antes de la llegada hasta 5 días hábiles posteriores a la llegada. Luego, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es que el sistema lo permitiera. El sistema no me va a permitir en este momento hasta que las mercancías no lleguen. Entonces, en ese tema hay que estar especialmente muy atento, hay que tener labores de coordinación logística, hay que estar muy atentos con el seguimiento del naviero, la línea aérea. Recordemos que es muy importante, las obligaciones de declaración anticipada de información siguen siendo igualmente obligatorias, como bien aclaraba el doctor Balbi. Y entonces, bueno, hay que estar prevenidos y afinados con esa logística. No sé si tenemos otro tema, mis apreciados doctores. No sé, Juan, si tenemos algo más por allí o... Sí. La verdad que esto es clave, Pedro, es una maravilla escucharte como siempre. Sí, Pedro, quería hacerte una pregunta. Bueno, como ha dicho el doctor Balmi, tú en tu clara exposición, los plazos son muy cortos. Entonces, Sí. algunos son hasta el 30 de abril, que ya está próximo a suceder, ¿no? Y tenemos también el tema a veces de las respuestas lentas de la administración, del silencio administrativo, como denominamos desde el punto de vista técnico, ¿no? Entonces, allí hay algunas disposiciones de la Ley Orgánica de Aduanas, pero también hay disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Entonces, para las empresas que nos están escuchando, los empresarios que nos están viendo en este momento, quería ver tu opinión. Uno, dado el plazo corto que resta, y luego muchas veces la lentitud de la administración, cómo se pudiese solucionar eso desde el punto de vista jurídico. Y luego, por último, alguna apreciación tuya del tema interesante que planteaste para el caso automotriz, de los temas en el pasado con la comunidad andina, en cuanto a complementación económica desde el punto de vista del sector automotriz. ¿Qué se pudiese hacer ahora? Un poco para también elevar la relación binacional entre Colombia y Venezuela, desde tu perspectiva, desde el punto de vista aduanero o tributario, en cuanto a esos temas de complementación económica. Es una mera inquietud, quizás brevemente, quizás luego lo podemos conversar también personalmente. Gracias, Pedro.
Bueno, no, con mucho gusto. Fíjense lo siguiente, en los temas de las relaciones con Colombia, fíjense que en el acuerdo con Colombia, uno de los aspectos que tiene requisitos específicos de origen son los elementos del sector automotriz. Normalmente, cuando se dio la negociación de la salida de Venezuela de la comunidad andina, que por cierto llevó más de 5 años la discusión de esos nuevos acuerdos, en el acuerdo con Colombia, uno de los capítulos que es el tema de que están sometidos a ciertos requisitos específicos de origen de cumplir por parte de la producción de los otros países. Ese de alguna manera es un tema que tiene mucho que ver tipo de producción. Entonces, cuando se rompe este acuerdo de complementación de la comunidad andina, y recordemos un elemento que es muy importante, que la razón de facto que dio lugar a la salida de Venezuela de la comunidad andina fue el argumento manejado por el Estado venezolano, en el sentido de que los países de la comunidad andina habían entrado a hacer negociaciones directas con los Estados Unidos de América y que había convenios con ellos, y que teóricamente el hecho de que esos convenios habían sido firmados y que Venezuela iba a terminar recibiendo mercancías que estaban beneficiadas por esos convenios sin que Venezuela tuviera convenios con los Estados Unidos. Por esa razón fue que dentro del marco de la comunidad, de la negociación del acuerdo con Colombia, se incorporó la materia de requisitos específicos de origen para el sector automotor, que están vinculados con la participación que haya de materiales importados en la fabricación de esos bienes. ¿Qué es lo que viene ahora? Viene el tema del nuevo replanteamiento de las negociaciones a nivel nacional, de cómo los estados se van a plantear su negociación dentro del nuevo marco de regulación. Porque en teoría, más que un problema que tenga que ver con el tema del diseño de la política, y digo, por la parte, si lo veo únicamente del tema de Colombia, es más la limitación de los requisitos específicos de origen. Porque si los requisitos específicos de origen no estuviesen limitados, pues simple y llanamente la operación entraría al margen del acuerdo internacional y formaría parte del programa de liberación general dentro del acuerdo. Entonces, más que todo, sin duda, como bien dice usted, mi querido doctor Alfonso, es un tema para sentarse a conversar otra vez sobre el tema del cambio de percepción frente al tema. ¿Por qué? Porque hay un elemento aquí que fue muy importante y que nunca lo debemos olvidar, y es la verdadera integración colombo-venezolana que se dio, el hecho de que muchísimas empresas colombianas se establecieron en Venezuela y que había una simbiosis donde ganaban en el intercambio los colombianos y los venezolanos. Más allá de las diferencias puntuales que pudiera existir en las diferencias de balanzas de pagos que pudieran en un momento determinado darse, lo cierto es que era un ganar-ganar y hubo muchas inversiones conjuntas, de tal manera que no necesariamente debe entenderse que la apertura del programa de liberación y el levantamiento de esos requisitos específicos de origen única y exclusivamente van a operar en beneficio de las empresas colombianas. O podría, ¿por qué no?, más allá de ese levantamiento, volverse a un esquema donde de alguna manera se puedan recuperar en equilibrio los intereses de ambos países, y sí creo que podría ser saludable recuperar el equilibrio también en beneficio de la incorporación de los nacionales con sus mecanismos de partes y autopartes, que era lo que en el fondo englobaba todo el punto de la gran política de la comunidad andina. Creo que queda tema sobre hablar, mi querido doctor. Espero no haber sido muy escueto en lo que le comentaba. Ahora, con el tema de los permisos y las autorizaciones. El artículo 23 del decreto insta a los órganos públicos a producir rápidamente la tramitación de todos los regímenes legales que tienen que ver con estas operaciones. Sin embargo, esa es una norma que venimos observando en decretos reiteradamente, pero que tiene un inconveniente puntual que es muy importante, y es la naturaleza del régimen legal.
No es lo mismo un simple permiso o una simple autorización que la tramitación de un registro sanitario. Y los bienes de protección jurídica y de orden público que están involucrados son de naturaleza completamente distinta. La Ley Orgánica de Aduanas, expresamente el artículo 45 de la Ley Orgánica de Aduanas, contiene una norma específica que dice que los órganos y entes de la administración pública tienen que tramitar para todas las importaciones, independientemente de cualquier orden, en un plazo no mayor de 25 días hábiles, los documentos que son requeridos para una operación de importación. La pregunta fundamental que hacemos aquí es, ¿qué ocurre cuando la administración no cumple ese plazo? Estamos en presencia de un silencio administrativo positivo. Tiene ese silencio un carácter constitutivo de acto de manera tal que me permita llegar a la aduana, presentar mi declaración y decirle a la aduana, mire, como usted no entendió, como usted no respondió, yo voy a seguir adelante. Desafortunadamente no tiene ese carácter constitutivo de acto. Y en ese sentido, se parece también al hecho de cuando la administración aduanera no responde oportunamente a las consultas que se le formulan. En el caso de cuando hay consultas, se me protege de la sanción. En mi opinión, aquí también. En mi opinión, la administración no me puede sancionar por la presentación tardía porque hay un elemento ajeno a mi diligencia, porque la norma ha establecido un plazo de 25 días hábiles. Pero lo cierto es que cuando yo presente mi mercancía en la aduana, el funcionario de aduana va a decir, esta mercancía no puede salir de la aduana. Y no puede salir porque no cumple los requisitos y las autorizaciones. Entonces es una norma incompleta. Y es una norma incompleta porque no conlleva necesariamente una consecuencia jurídica que satisfaga la última pretensión del particular, que es lograr tener a tiempo un permiso o una autorización. De tal manera que, ¿cuál es la recomendación? Lamentablemente no es la más jurídica. Empiece usted tan pronto como pueda. Trate de iniciar estos trámites en la medida de lo posible, lo más temprano que pueda, y vaya armonizando de alguna manera estos intereses en función de la logística de la operación. Tristemente es lo que hay. Y ojo, en mi opinión, hay soluciones alternas. Si teóricamente se tratase de regímenes de naturaleza económica o restricciones económicas que no tengan que ver con orden público, mecanismos de constitución de garantía pudieran en teoría ser admitidos, aunque lamentablemente no tenemos una regulación clara en la Ley Orgánica de Aduana. Pero me queda mucho más claro que si la restricción es una restricción estrictamente de orden público, como por ejemplo las restricciones de orden sanitario, un registro sanitario, por ejemplo, o elementos que tengan que ver con seguridad y defensa de la nación, etcétera, que no creo que sea el caso para este tipo de productos en esta exoneración, las restricciones de orden público son de una naturaleza completamente distinta. Así que es muy triste y es muy lamentable que la recomendación que yo le tenga que dar es que empiece usted lo más pronto que pueda. Bueno, Pedro, muchísimas gracias de verdad por haber estado esta mañana con nosotros en Torres Plaza Araujo. Muchísimas gracias por todos tus consejos y tus opiniones y criterios desde el punto de vista legal. Muchas gracias también a nuestro socio Balmi Díaz por haber coordinado esta nueva videoconferencia desde Torres Plaza Araujo. Gracias, Pedro. Realmente estuvo muy bueno y creo que de gran valor agregado para nuestros clientes y relacionados. Nosotros en los últimos tiempos hemos tenido distintos webinars, dada la pandemia, hemos tenido videoconferencias sobre confidencialidad y protección de datos, importancia de la nueva era digital, el seguro contra la interrupción del negocio en el marco del COVID-19. También tuvimos un importante webinar de varios socios sobre la potestad tributaria municipal en cuanto a la sentencia del TCJ 078 y 0118 para nuestros clientes y relacionados en relación al acuerdo de armonización y coordinación tributaria. Y hemos tenido otras videoconferencias, por ejemplo, en materia de el fracaso del control de precios, impuestos a los grandes patrimonios, perspectivas fiscales y tributarias, impuestos a las operaciones digitales, y la de hoy, con nuestro invitado especial, el profesor Pedro Mujica.
Muchas gracias, Pedro, nuevamente por haber estado aquí. Muchas gracias a todos nuestros clientes y relacionados por su presencia en la mañana de hoy. Gracias a nuestro socio Balmi por haber moderado en la mañana de hoy esta relevante conferencia y nos vemos en una próxima oportunidad en una nueva videoconferencia que ofrezca Torres Playa Araujo. Muchísimas gracias y buenos días y quedamos en contacto. Hasta luego. Muchas gracias, profesor Juan Domingo, profesor Balvin. Un saludo a los asistentes, luego. muy amables. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.